Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Cineforum, en Radio Televisión Marbella, y hoy hemos elegido una película del denominado Mago del Suspense, o del suspense, aunque esa es una palabra francesa que no se debe utilizar en castellano. Bueno, pues este hombre no es otro que Alfred Hitchcock, con una de sus películas, no la más valorada precisamente, pero yo creo que tiene interés que la podamos ver esta noche, Atormentada. Para hablar de esta película de Hitchcock, del cine y de acontecimientos cinematográficos muy cercanos a nosotros, cuento hoy con el director y documentalista, también guionista, Juan Mata. Juan, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por haber estado aquí, tú con todas las cosas que he dicho, que es verdad que las estás haciendo, tienes una agenda muy ocupada. Y además este año como coordinador también de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Exactamente, que empieza dentro de escasas horas de un día. Y que tiene además sede, una de las sedes en San Pedro Alcántara. Exacto, en San Pedro Alcántara, y también hay actividades en Puerto Banús en los cines Teatro Goya. Y bueno, este año sí que hemos querido ampliar un poco esta territorialidad. Antes se celebraba en Benajaví, Estepona y Puerto Banús, y este año también tenemos proyecciones de películas, de cortos, presentaciones de libros y exposiciones de carteles en el Centro Cultural Rosa Verde de San Pedro Alcántara. Y además ya es la edición número 22. Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo Pues nació siendo algo modesto, con vocación de permanencia, es cierto, y se ha logrado. Pues sí, y hay que decir que bueno, hay distintos certámenes de cine en la ciudad y en la comarca, y este es uno de los más consolidados, que bueno, suele tener una cierta repercusión por los invitados que tienen, por las películas que pasan por él, dentro siempre del género. Bueno, ahora hablaremos más ampliamente de esta Semana Internacional de Cine Fantástico, pero vamos a hablar un poquito de la película que veremos un poco más tarde, Atormentada, de Hitchcock, del año 1949, bajo el signo del Capricornio, bajo el signo de Capricornio, ese sería el título original, pero ya se sabe que en España a las películas se les pone pues el título que quiera la distribuidora, o aquello que parece que atrae más al público. No sé por qué se podría respetar el título original. Esta es una película del año 1949, interpretada por Ingrid Bergman, por Joseph Cotten y por otros actores como Michael Wilding y Margaret Leighton. ¿Qué lugar, bajo tu punto de vista, ocupa Atormentada en la filmografía bastante amplia de más de 50 títulos de Alfred Hitchcock? Fíjate que un director como John Ford dijo que para ser director de cine hay que tener mínimo 20 películas. Entonces, claro, un director como coetáneo, como Alfred Hitchcock, bien cumple esta regla. Hitchcock es un director que pasa del mudo al sonoro, del cine en blanco y negro al cine al color, del cine europeo al cine americano. Y yo creo que esta película está en este impasse entre el cine. Él ya regresa de América, ha tenido esa etapa de Recuerda, Rebeca, todas estas series del Paradigm la también. De Jamaica, que fue la primera. Exactamente, tienes esta serie de películas, y en el año 49, creo que es esta película, ya pasa pues regresa a Reino Unido para rodar esta película ya desde su producción. Él en Estados Unidos justo han tenido problemas con la productora a la hora de rodar sus películas, en la última etapa americana de la que viene, y yo creo que eso a nivel particular de Hitchcock, y la película se encuentra dentro de la historia del cine en un momento muy interesante. Hay que recordar que el cine clásico, tal y como lo conoce la historia del arte, empieza en el 29 con la aparición del sonido del cantor de jazz, y termina en el 45, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. La sociedad americana, la sociedad internacional en general, ya ha visto los desastres y lo que ha ocurrido en Europa con el Holocausto, y ya deja de tener esa mirada inocente, y empieza un periodo de amanieramiento de las formas entre el 45 y el 60, que es cuando entra la modernidad plenamente en el cine, y que bueno, que esto hace que cambie todo. Y esa etapa de ruptura de las formas clásicas es donde yo creo que Hitchcock desarrolla toda su plenitud de su carrera, y esta película está justo en el inicio de esa ruptura. Lo que está claro es que un movimiento de renovación del cine europeo, del cine francés concretamente, el Nouvelle Vague, con Truffaut y toda esa serie de teóricos y directores al mismo tiempo, y sobre todo Truffaut, reivindican la figura de Alfred Hitchcock, que no habría sido lo mismo sin que este grupo de cineastas europeos dijesen: este director merece la pena, ¿no? Exactamente, la Nouvelle Vague francesa, bueno, los jóvenes turcos como se los conocía, Truffaut, Godard, Éric Rohmer, todos ellos encabezados o apadrinados por André Bazin, que era el ideólogo del padre espiritual de todos ellos. Durante los años 50 empezaron los míticos Cahiers du Cinéma, que dieron después, que desembocaron en la Nouvelle Vague. Por así decirlo, en los años 50 se dedicaron a estudiar el cine,
a verlo de una manera crítica. De hecho, la crítica actual deriva de su modo de ver el cine, y en esa corriente de pensamiento cinematográfico se dedicaron a... Antes las películas, y esto bien lo recordarás tú, era o de John Wayne o de James Stewart, Gary Cooper, y a partir de la Nouvelle Vague empiezan a mirarse desde otro prisma a partir de la política de los autores, de donde ellos sí, efectivamente, y además surge otra polémica u otro debate sobre quién es realmente el autor de una película. ¿Es el productor, es el director? Desde luego quien no es el autor nunca es el actor. Exactamente. El actor es una herramienta. Pero es muy interesante ese debate que tú has planteado realmente. Bueno, con anterioridad a Atormentada, Hitchcock había rodado una película que ha pasado a la historia sobre todo porque se intenta hacer creer al espectador que es un plano secuencia, es un falso plano secuencia, pero bueno, realmente es innovador para esa época como es La Soga. Sí, exactamente. La Soga es una película que no se ha rodado en plano secuencia por motivos técnicos, porque no había tanta película dentro del carrete como para tirar el plano secuencia de corrido durante hora y media, 2 horas que dura la película. Entonces aprovechan espacios naturales para hacer los cortes, y esto se ve muy influenciado en esta película, en la que vamos a ver esta noche en Atormentadas, porque por esos grandes planos secuencia donde la cámara se aleja para coger todo lo que es la ambientación de los planos generales, la presentación, y focalizar y centrarse en los personajes principales. Realmente Alfred Hitchcock no se puede decir que utilizase la cámara subjetiva, pero sí la cámara asemejándose al ojo del espectador. Muchas veces la cámara se transforma en un ojo sin que llegue a ser subjetivo totalmente. Vamos. Sí, hay que destacar del cine de Hitchcock que no es un cine realista, es un cine totalmente onírico, y esto nos recuerda bastante a los sueños. Por eso mucho de su cine tiene que ver con Freud. Recordemos que en los años 50, 60 el tema freudiano es donde ya está bastante asentado, y esto tiene una gran repercusión en Hitchcock. Y bueno, sí que es verdad que su cine nos recuerda más a los sueños, en los decorados, en esa manera de onírica de presentar los espacios, y sí que es verdad que es un cine que no plantea planos subjetivos, pero que bien nos recuerda mucho a cuando estamos soñando. Bien, Atormentada es una película que se considera menor dentro de la filmografía de Hitchcock. Los críticos de aquel momento, sobre todo en Estados Unidos, la ponen a parir. Dicen que es la peor película que ha rodado. Sin embargo, los franceses de la Nouvelle Vague dicen que es una de las 10 mejores películas que nunca se han hecho. Es increíble cómo se puede apreciar lo mismo con ojos diferentes en los extremos, ¿no? Esas son culturas distintas. Sí, no está considerada como una de las mejores por los americanos, pero ya quisieran muchos directores tener una película como esta dentro de su filmografía. Claro. Entonces, pues bueno, esto... es que Hitchcock no tiene ninguna película menor, a pesar de que esta esté considerada como una de ellas. Sí que es cierto que en la Nouvelle Vague mira otro tipo de elementos, como el tempo, como el contexto histórico en el que se encuentra la película. Sí que, siendo británica, toma un tema muy peliagudo, porque después de la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña pierde las colonias, y esta es una película que toca directamente ese tema. Y Hitchcock regresa de Estados Unidos a Gran Bretaña, es como viene a ese hijo pródigo que regresa para hacer cine después de haber triunfado en Estados Unidos con estrellas como Joseph Cotton y Ingrid Bergman, que en ese momento es lo más grande. Y claro, yo creo que históricamente tiene mucho que decir de dónde viene y el lugar histórico en el que está y el tema que toca. Sí, que Joseph Cotton había sido uno de los fundadores con Orson Welles del Mercury Theatre, artífices de Ciudadano Kane, por ejemplo, ¿no? Joseph Cotton fue un actor realmente importante, no tan recordado hoy día. Pepe Cotton me gusta a mí llamarlo, Joseph Cotton, ¿no? Que se mantuvo en activo bastante tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que intervenía en Tora, hacía un papel también ya en los últimos años de su carrera. Pero vamos, lo que quería decir es que es un actor que ya había trabajado anteriormente con Hitchcock en La sombra de una duda. Exactamente, La sombra de una duda. Y bueno, Ingrid Bergman también había trabajado con él. Y el Hitchcock dice de esta película que se empeñó en realizarla porque él quería recuperar la figura de Ingrid Bergman, que ya había trabajado con ella más veces, era la actriz más solicitada del momento, y él pues quería acaparar la atención, digámoslo así, quería robársela a los estudios, llevársela a Europa para rodar esta película. Incluso él en algún momento a él no le gusta mucho cómo está terminada la película. Él es de ese lado americano,
Él considera que no es de su película más importante, incluso en una entrevista, en la mítica entrevista del libro de Truffaut, El cine según Hitchcock, él llega a decir que no debería haber cobrado por rodar esta película, que no estaba satisfecho del todo. Hay concretamente tres películas que Ingrid Bergman hizo con Hitchcock, que son Recuerda, del 44, Encadenada, del 46, y esta que es del 49. Y también influyó quizás en el que no tuviese éxito esta película de Atormentada, no se lo tomase tan en serio, el hecho de que en ese momento se estaba haciendo público el adulterio de Ingrid Bergman con Roberto Rossellini. Claro, esto tiene mucho que ver. Pasó algo parecido en Cleopatra, que sobrepasó lo que es el papel cuché, sobrepasó el hecho de la película. Yo creo que ese hecho pudo influenciar, y también el personaje que interpreta ella, que es una alcohólica. Estos temas no lo tocaba Hollywood, o el cine estandarizado, al modo de verlo de Hollywood, antes de la Segunda Guerra Mundial, o no lo tocaba así. No sé si recuerdas una película de Billy Wilder, Días sin huella, sí, que toca el tema profundamente, que se considera la resaca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues estos temas tan... Hollywood y el cine en general ha perdido la inocencia después de la Segunda Guerra Mundial, y esto se nota en el cine desde la época. Hombre, sobre el tema del alcoholismo, ya en los años 60 estaría Días de vino y rosa, de Blake Edwards, que yo creo que es una de las películas fundamentales a la hora de tratar adicciones en el mundo del cine, ¿no? O El hombre del brazo de oro con Frank Sinatra. También, otra película tremenda, muy bien interpretada además por parte de Frank Sinatra, ¿no? Bueno, antes que sea más tarde, vamos a hablar un poquito del proyecto que a ti te tiene ocupado desde hace ya un montón de tiempo, que es un documental que surge como la idea de hacerlo sobre la figura de Jean Cocteau, de su visita a principios de los 60 a Marbella. Exacto. Pero en el transcurso de la preparación de ese documental te encuentras con otro personaje que termina casi robando el documental. Sí, Jean Cocteau ha pasado a ser un secundario de lujo, nunca mejor dicho, y este personaje del que habla es Ana de Pombo, que ahora mismo es el eje troncal del documental. Sí que es cierto, además tú te acuerdas cuando yo empecé a hablarte de esto, yo estoy haciendo un documental sobre Jean Cocteau, empecé a enviarle, yo llevaba talleres de guión, de documentales, empecé a moverlo, y todo el mundo decía que bien, qué bonito, tal, hasta que el actualmente guionista Jesús Eguía lo vio y me dijo, realmente aquí, Juan, no tienes conflicto. O sea, Jean Cocteau viene aquí, él está en las últimas, justo antes de morirse, pero le falta el conflicto. Y vimos que Ana de Pombo sí lo tenía. Ana de Pombo tenía esta trayectoria internacional, había sido mano derecha de Coco Chanel, conoció a Evita. Claro, fue sastra de Evita, la vistió cuando Evita hizo su visita a Europa y el encuentro con Franco en España. Ella es la que le asesora en todo el vestuario que lleva, y nos pareció un personaje muy interesante y que termina en Marbella, y ella quiere darle ese aire de misticismo a Marbella, llamando a Jean Cocteau para que pase unas vacaciones aquí. Juan, y esa conexión argentina que surge ahí, ¿nos complica un poco la producción? A la hora de desarrollar la parte de Argentina, ¿te refieres? Claro. Tenemos muchos recortes de prensa de ella, también tenemos imagen de archivo de Argentina de la época, y yo creo que con eso vamos a contextualizar. Claro, es que esta mujer también estuvo en Nueva York, también estuvo en México, sí, podríamos ampliar el documental a poner el foco en muchos lugares, pero nos hemos centrado en el encuentro que tuvieron Jean Cocteau, Ana de Pombo y, por supuesto, Edgar Neville, que formaba ese triunvirato de bohemios que a principios de los 60 se reunieron en Marbella para aprovechar y contar la vida de esta mujer que terminó sus últimas 2 décadas viviendo en nuestra ciudad. Entiendo que es un proyecto ambicioso, difícil, que cuesta mucho poderlo financiar. Exactamente. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proceso de estamos justo en preproducción, a punto de rodar, a 15 días, un mes de rodar. Tenemos ayuda de la Junta de Andalucía, Canal Sur acaba de comprar los derechos de emisión, el Ayuntamiento de Marbella, el área de cultura también nos apoya, Fundación Banús, y estamos ahí detrás de alguna otra institución, tanto pública como privada, y arrancamos a rodar en eso, en 15 días, en un mes, y nos va a llevar cierto tiempo porque si es ambicioso, necesitamos imagen de archivos carísima, necesitamos desplazarnos para ver historiadores de moda expertos, y alguna biógrafa que tiene, Lola Gabarrón, también la queremos entrevistar, su nieto, el mítico Álvaro Pombo.
Que no tiene muy buen concepto de su abuela. Cuando te he visto sonreír un poco al decirte el nombre, sí, todo el mundo Sí, sabe porque que él no tiene, la tiene en alta no, estima. estuvo una vez en Marbella presentando un libro e hizo un análisis de su abuela tremendo, cargado de humor, lógicamente, como él es, ese humor ácido que tiene, pero quedó claro que su abuela no era santo de su devoción, ni mucho menos. No lo era, no lo era. Pero es verdad que es de esos personajes bohemios que tiene mucha importancia para conocer cierta faceta de Marbella hoy perdida. Sí, pero bueno, ese afán aventurero de Ana de Pombo, de venirse aquí, yo lo sigo viendo todavía. Ese espíritu que ella tenía, de venirse aquí a buscarse la vida, yo sí que lo veo reflejado en mucha gente que viene a la ciudad para reinventarse, ¿no? Y las conexiones que ella a lo largo de su vida tenía con la alta aristocracia, con artistas, con estrellas de Hollywood, con eso, pues lo aprovecha para llegar a Marbella y empezar una nueva vida. ¿Has localizado alguna Pamela original de Ana de Pombo? No, las está buscando, sí que he localizado bastantes dibujos, Jean Cocteau, pero Pamela original de ella no. Algún vestido suyo sí, en el Museo del Traje de Madrid, en el Museo de la Moda de París también hay algo, sobre todo de la etapa de la Casa Paquin, en la que ella es directora. ¿Cuándo crees tú que se podrá estrenar? Hombre, pues no lo sé, pero seguro, casi seguro en 2022. Estamos ya estaríamos a un año vista, ¿no? A un año vista, sí. Ya estamos terminando el proceso de preproducción para terminar de financiarla. Nos falta, ahora vamos a Televisión Española, vamos a intentar ofrecerla para que coproduzcan, porque sí que entendemos que es un personaje dentro de esta línea de programas como puede ser Imprescindible, Televisión Española, que puede encajar muy bien. Sin duda. Porque lo queréis hacer de 1 hora de duración, de 1 hora y media. Para festivales queremos que dure unos 70, 80 minutos, pero bueno, las televisiones te obligan a cortarlo a 59. Entonces pues, quizás tengamos dos versiones. También depende el tiempo de que las televisiones decidan guardarlo un tiempo antes de emitirlo para que a nosotros nos dé tiempo a moverlo, distribuirlo. Bueno, en la historia del cine hay grandes documentales. Estoy pensando en Notebook, El Esquimal, por ejemplo, todo un clásico del cine mudo. Pero después ha habido mucho tiempo en que parece que el documental era como un género menor. Algo que en los últimos años está cambiando la tendencia y el documental tiene un prestigio y un interés para el gran público importante. Claro. Hombre, quizás no ha estado en el gran público en general, pero siempre han estado ahí. Claro, para el cinéfilo sin duda. Para el cinéfilo sin duda, y en los festivales de cine siempre está una sección documental o algún festival especializado. Aquí en Andalucía tenemos Alcáncer de Cádiz, que lleva creo que 60 ediciones, el Documenta Madrid en Madrid. Y bueno, sí que es un género, además que no es solo típico reportaje de entrevistas, sino que hay documentales que son auténticas obras de arte por el expresionismo de sus imágenes o por todo como tiene Irbalada de historia. Y eso es lo que vamos a intentar realizar con Mi última condena. Sí, además de vez en cuando surge el docudrama también, que combina un poquito varios estilos. Varios estilos, exactamente. Mi última condena, es el título que no lo habíamos dicho hasta el momento. Como la autobiografía de Ana de Pombo. Pues esperemos que sea un éxito. La verdad es que ya tenemos muchas ganas de ver ese documental que nos va a dar a conocer en profundidad a un personaje que ha sido muy importante en la historia de Marbella, en la historia esa historia menos conocida de nuestra Marbella. Vamos a hablar un poco de la Semana Internacional de Cine, la edición número 22. ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de ya? Pues a partir del 5 de septiembre nos vamos a encontrar proyecciones retrospectivas dentro de la temática de la semana, que cada año, como bien sabes, toca un género fantástico. Este año hemos decidido apostar por el western fantástico, esta mezcla entre fantasía y cine de western, una mezcla de género bastante importante, y vamos a hacer una retrospectiva de películas como Django, Regreso al Futuro 3, y una serie de pelis icónicas dentro de este cine tan friki en el que vamos a poder ver. También tenemos sección oficial que ya es abierto al cine de estrenos dentro del género fantástico y cortometraje. Has mencionado Regreso al Futuro, que muchas veces no se es consciente de que se trata de un western. La tercera parte, por supuesto, claro que es un western, sí. Sin duda. Es un western fantástico, evidentemente, y por eso nos encaja tan bien. Y bueno, vamos a tener presentaciones de libros con Jesús Palacios, que nos presenta un libro precisamente de esta temática. El crítico Jesús Palacios. El crítico Jesús Palacios estará el lunes por la mañana en Estepona, en San Pedro, y por la tarde en Estepona. Y todo esto se presentará un día antes, el día 5 en Estepona. Toda la programación se puede ver en la página de cine de
la Semana de Cine Fantástico Costa del Sol. Y Juan, el hecho de que estemos todavía con la pandemia hizo que el año pasado no hubo... No, sí hubo, claro. Yo creo que fue de los primeros eventos que en la Costa del Sol... Con menos repercusión, pero... Sí, y aparte yo creo que fuimos de los primeros que aplicamos el protocolo COVID para las salas, con mascarillas, con medidores de temperatura, con gel hidroalcohólico y estas cosas. Y para ser espacios reducidos y todo este tipo de historias, pues la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, ¿cuáles son los ámbitos que vais a utilizar? ¿En qué lugar físico se van a llevar a cabo las proyecciones? En el Centro Cultural Rosa Verde de San Pedro de Alcántara, en el Auditorio Felipe VI será la clausura, en el Centro Cultural Padre Manuel se tendrán las proyecciones en Estepona, en Benavís en distintos puntos que se pueden mirar en la página web. Y los cines Teatro Goya, el jueves de la semana del 5, tenemos un concierto benéfico a favor de la Asociación del Cáncer. Y ahí, bueno, todo el que quiera participar, es el único, todo el festival es gratuito, excepto ese concierto en el que todos los beneficios se destinarán a la Asociación contra el Cáncer. Generalmente todos los años hay un homenaje a alguien especial, este año también. Este año viene Pablo Pujol, el premio ASEFAM, creo que se llama así, lo recibe María Barranco, malagueña, y por eso hemos decidido darle un premio. Y bueno, también... Que creo que está rodando con Macarena Astorga últimamente, María Barranco. ¿Sí? Creo que está haciendo una película que se llama El Refugio. Yo sé que Macarena Astorga está rodando El Refugio, pero pues no sabía... está María Barranco ahí. María Barranco. Y también, pues bueno, también en la semana del cine fantástico yo siempre digo que es un OVNI, ¿no? Un objeto cinematográfico no identificado, porque no solo toca el cine, también toca otros aspectos de la cultura pop, como puede ser el cómic, y este año pues le damos el premio Aspiri a Nacho Fernández, un dibujante de cómic bastante consolidado, con obras que bueno... Claro, está bien que eso se haga porque el lenguaje cinematográfico y el lenguaje del cómic muchas veces se dan la mano. Exactamente, en la Semana de Cine Fantástico todos los años hasta su fallecimiento Alfonso Aspiri colaboraba, las portadas las hacía él, y de hecho ahora tenemos un premio que es el que le damos a Nacho Fernández con su nombre, y otros años el dibujante Carlos Pacheco, que ha trabajado en Marvel, que ha pintado a Batman, a Superman, a todos, pues suele colaborar con nosotros. Actualmente, después de 22 ediciones, ¿qué lugar se puede decir que ocupa esta Semana Internacional de Cine dentro del panorama mundial, digo nacional? Bueno, pues es dentro del género, tampoco hay muchos festivales de cine dentro de este género, sí que es dentro de Andalucía y de España, pues siempre suele ser noticia por las películas que solemos pasar dentro del fantástico. Yo creo que estamos en la corriente porque no es el único que hay en la provincia, también en Málaga está el FanCine, el Festival de Cine Universitario. Yo creo que estamos ahí. Hombre, nunca vamos a compararnos con Sitges, que es la capital mundial del fantástico, ¿no? Pero sí que nos rasgamos las vestiduras por él, porque sí que es un festival que creemos que merece la pena. Más dentro de Marbella, como muchas veces surgen estos festivales espontáneos de cine que tú dices, 2 ediciones y se acaban, o cosas totalmente aisladas al público. Ya ha habido en Marbella más de uno de esos festivales que tú dices, un poco con vocación fantasma, que uno no sabe de dónde ha surgido ni a dónde se han ido. Fíjate, vocación fantasma, pero no son fantásticos ninguno, como la Semana de Cine. Es cierto. Bueno, está muy bien que esta Semana Internacional de Cine se diversifique en sus lugares, en sus sedes, que esté Benavís, que esté Estepona, que esté Marbella, en fin, toda la comarca, ¿no? Sí, queremos además que esto se consolide y que todos los años haya una actividad constante en Marbella del festival. Esto es algo que han entendido los americanos y los franceses toda la vida, que vendiendo el cine venden patria. Y esto es súper importante para una ciudad como Marbella. Tiene que tener un festival que exporte el cine, que es internacional, y esto es una muy buena publicidad, y aparte es un proyecto cultural que es muy vistoso para la gente de aquí de la ciudad. Realmente la sede originaria de un festival, no digo de este fantástico, sino de un festival de cine, antes que Málaga y que Estepona, ya hubo una idea de hacerlo en Marbella, cuando había el certamen de cine amateur, en los años 80, se tuvo esa idea, pero no hubo receptividad por parte de las autoridades culturales que tenían que apoyarlo en aquel momento, y no se pudo llevar a cabo, ¿no? Claro. Que quizás hubiese sido muy bueno para Marbella.
Pues sí, ya te estaría muy consagrada, ¿no? Estaría súper consolidado. Pero bueno, recordemos Benalmádena, que tuvo También. el Festival de Cine de Autor durante muchos años, y vino gente como Martin Scorsese a presentar sus películas. Sí, bueno, yo recuerdo en Benalmádena que se hizo un año un homenaje magnífico a Mary Pickford. A la mítica Mary Pickford. Y muchos, además empezó a principios de los 70, el final ya de la dictadura, y muchas películas prohibidas pasaban por allí. Y claro, era algo como el foco, la crítica española se ponía directamente, no en Benalmádena, porque era de Benalmádena, pero se celebraba en Torremolinos, en el Palacio de Congreso. Y sí que tuvo, pero bueno, esto siempre es importantísimo apoyarlo. Mira Málaga lo bien que le va con su festival de cine, que se pone en el mapa todos los años en las fechas del festival de cine, y bueno, tenemos que apoyar todo este tipo de iniciativas culturales. Es que se dice habitualmente que la cultura no es rentable, pero muchos actos culturales sí son rentables, bueno, a la larga. Que se lo pregunten a Francisco de la Torre si es rentable o no el Festival de Málaga. Es rentable porque mueve mucha gente que viene, que se tiene que alojar, que tiene que comer, claro, que se compre un recuerdo de la ciudad. En fin, es importante. Aparte, la cultura siempre es rentable para el intelecto de la persona. Indudablemente, el rendimiento que tiene espiritual y para la persona de desarrollo personal, eso es incuestionable, ¿no? Bueno, estamos a punto de ver Atormentada. A mí me gustaría que tú dijeses brevemente, bajo tu punto de vista, por qué hay que ver esta película. Pues hay que verla porque históricamente encaja en una época en la que el propio que la produce y el propio director están viendo como ya Gran Bretaña no es la misma. Ese trío amoroso, el personaje de Ingrid Bergman alcohólico, que es muy impactante en una película de la época, está muy bien retratado. Yo creo que hay que verla porque no es una película menor de Hitchcock, sino es una película distinta, donde él está buscando el estilo que en los años 50 se consolidará con películas como La ventana indiscreta, con La muerte de los talones, hasta llegar al cenit con Psicosis o Los pájaros. Entonces yo creo que es muy importante para a los amantes del cine y a los que nos gusta ver cómo evolucionan los directores, para entender bien esa evolución. Y además el atractivo de ver en acción a Ingrid Bergman, actriz que tuvo 3 Oscars y 5 Globos de Oro y un Tony de teatro. Claro. No todo el mundo tiene algo parecido a eso. Claro, en el momento en que le hizo era una superestrella, y yo creo que se arriesgó, se vino a Europa a hacer una película porque Hitchcock quería sacarla fuera de los estudios. Bueno, es que ella era políglota y rodaba en italiano, en alemán, en inglés, en francés, en español, rodaba en lo que le pidieran, ¿no? Era una magnífica actriz. Juan Mata, director de cine, documentalista. Gracias por haber venido. Mucho éxito con la Semana Internacional de Cine Fantástico. Gracias. Y por supuesto con La última condena. Muchas gracias, Paco. Que yo creo que eso va a ser, como dicen los franceses, un suceso cinematográfico cuando tenga lugar su estreno. Gracias. Esperemos que sí, muchas gracias. Pues vamos a ver aquí en Radio Televisión Marbella y en Cineforum esta película de 1949 del mago Alfred Hitchcock, a quien nunca le dieron un Oscar como mejor director. ¿Qué se va a hacer? Así es la historia del cine. Atormentada.